Me encuentro sobre el pasillo o hall de los Pasos Perdidos dentro de este majestuoso edificio del Congreso de la República del Perú, que está construido en los terrenos que antes fueron de la Universidad Autónoma del Perú, que fueron cedidos en el siglo XX, ya que este Congreso fue constituido en el año de 1822, un año después de su independencia, de la independencia del Perú. Es interesante porque hay 11 bustos y estos 11 bustos, cada uno de estos representa a uno de los presidentes del Congreso. Han habido 12, el actual está vivo, ellos han sido ya, finados, y lo que están a punto de ver son las 12 réplicas de las 12 constituciones, la primera promulgada en el año de 1823 y la última, la actual, la que rige actualmente, en el año de 1993. Este Congreso representa la voluntad popular, ya que la República del Perú está dirigida por esta democracia representada en este edificio por el poder legislativo. De la misma forma, el reino de Dios tiene su constitución, y su constitución es el Evangelio de Jesucristo, traído nada más ni nada menos que por la persona misma del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, en nuestra serie de Demasiada Vida, semana 1, estaremos en Lucas capítulo 4, comenzando en el verso 14 hasta el verso 44, hablando de esta constitución llamada el Evangelio de Jesucristo, palabras de autoridad, palabras de gracia, palabras de poder. Bienvenidos. Tengo en mis manos la Carta Magna, la Constitución, el acta constitutiva que rige la relación entre el soberano, creador del cielo y de la tierra, el Dios del universo, y nosotros, sus criaturas, su pueblo, sus hijos. Y me refiero a la preciosa palabra de Dios, estos 66 libros escritos por más de 44 autores en un periodo de aproximadamente 2000 años, y todos bajo la inspiración del Espíritu Santo, hablando de un mismo personaje central, Jesucristo, y su tema, la gloria de Dios. Estamos en Demasiada Vida, semana 1, comenzando en Lucas capítulo 4, versículo 14. Nos hemos dado a la tarea por 8 semanas ya de ver el advenimiento del Mesías. Ahora vamos a ver la vida del Mesías. Pero en esta ocasión vamos a hacer algo un poquito diferente. Va a ser un video un poco más corto y voy a compartir con ustedes mis observaciones generales, un bosquejo general, a fin de que después el pastor Víctor venga con estos énfasis, con esta enseñanza y con esta aplicación. Y sobre todo, que tú puedas también en casa observar, leer, aplicar, y usando las preguntas que tenemos cada semana publicadas del texto que estamos enseñando aquí en Semilla Compañerismo Cristiano, puedas también tú estas preguntas resolverlas, meditarlas, crecer en la gracia, en el conocimiento de Jesucristo. Y no solo eso, sino estas preguntas usarlas como conversación con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, y ser en ese sentido discípulo de Cristo. Y digo ser porque no solamente el discípulo aprende, sino el discípulo practica y también enseña. Lucas capítulo 4, comenzando en el verso 14, dice que Jesucristo volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Es interesante ver que Jesucristo, esta llenura del Espíritu Santo que experimentó en el Jordán, más que un evento, fue una condición en su vida. Acá llegó de la tentación después de 40 días en el poder del Espíritu. Nosotros, tú y yo, somos llamados a vivir en esa misma condición, sometidos a la guía y al poder del Espíritu Santo mismo que escribió e inspiró este maravilloso libro. ¿Te fijas el verso 15? El énfasis del ministerio de Jesucristo lo vas a ver, y te animo a que a través de tu lectura en el libro de Lucas puedas observarlo. El énfasis fue la enseñanza, y estoy feliz de que en Semilla Compañerismo Cristiano nosotros hayamos abrazado también y estemos caminando en los pasos del Maestro, haciéndole de la enseñanza bíblica nuestro énfasis. Y Jesús enseñaba, no era un obrador de milagros que predicaba, era un maestro, un rabí que enseñaba, que predicaba y que Dios confirmaba.
a través de estas señales la autoridad de Jesucristo, así como lo vamos a ver. Vamos a ver en esta lectura cómo estas palabras relacionadas con la enseñanza, como el libro de la ley, haciendo referencia a la palabra de Dios, las palabras de Jesucristo o los comentarios de sus interlocutores, palabras de gracia, palabras de autoridad, palabras de poder, llenan todo el contexto del texto que acabamos o que estamos leyendo juntos, del verso 14 al verso 44. Este mensaje fue anunciado, fue rechazado por algunos, pero creído y experimentado por otros. Vamos a leer. Anunciado, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. En otras palabras, Jesucristo tenía la costumbre de reunirse. Y nosotros en Semilla Compañerismo Cristiano modelamos a nuestros hijos, modelamos a nuestra familia esta costumbre que Jesucristo tenía, como acabamos de leer, de reunirse con su familia, con los suyos, alrededor de la palabra de Dios. Verso 16 dice que 17 se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. La palabra Mesías significa el ungido, el ungimiento. Esta era la práctica cuando los sacerdotes venían sobre los reyes y derramaban el aceite como un símbolo del Espíritu Santo, esta unción. Y Jesucristo hace referencia a esta unción que él recibió del Espíritu Santo, porque la palabra Mesías significa el ungido, o aquel que tiene el Espíritu Santo sobre él. Su mensaje es anunciado. Él está citando a Isaías 61 cuando habla de estos 5 aspectos de su mensaje. Jesucristo viene a anunciar buenas noticias a los marginados, a los invisibles, aquellas personas que tú y yo con nuestros ojos naturales no vemos, que son diferentes a nosotros, con los que no nos comunicamos. Aquellas personas que nos ven pasar, contemplan nuestra vida, nuestro ir y venir, y que tienen tanta necesidad de la esperanza que tú y yo tenemos. Pero de repente viene el Espíritu Santo sobre ti, como vino sobre Jesús. Y esas personas cobran vida, cobran valor, y son el objeto, deben ser el objeto de nuestro amor, de nuestra atención y de nuestro mensaje. No solamente anunciado, sino modelado como compañerismo cristiano. También nos llama la atención esto de vista a los ciegos, y no solamente habla de los ciegos que no pueden ver la luz con sus ojos, sino aquellas personas, todas las personas sin Cristo, sin fe y sin esperanza, ciegos, pobres y miserables delante de los ojos de Dios. Eran el objeto también de las buenas nuevas, los quebrantados de corazón, los cautivos, y sobre todo acá dice el Señor: vengo a anunciar el año agradable del Señor. Esta es una referencia al jubileo, este año sabático que acontecía cada 50 años, donde los esclavos eran liberados, donde las tierras se dejaban descansar, y también las propiedades que habían sido tomadas de sus propios hermanos hebreos en condiciones económicas difíciles, les eran restituidas. El año agradable del Señor. Jesucristo venía a anunciar, y enrollado otra vez el libro, lo dio al ministro y se sentó. Esta era la costumbre en las sinagogas, que el rabí se sentaba y sentado daba su discurso. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura, esta constitución, esta carta magna, hoy tiene su cumplimiento. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Yo soy la persona a la cual estas escrituras hacen referencia, y hoy es el tiempo
en el que estas profecías escritas acerca de mí, decía Jesús, han de cumplirse. Y así comenzaba el ministerio del Señor, y así anunciaba el Evangelio. Todos daban buen testimonio de él, verso 22, y estaban maravillados de las palabras de gracia. El Evangelio son palabras de gracia, hablan del favor inmerecido, del año agradable de Dios a todos nosotros que hemos estado o estamos marginados, quebrantados, ciegos, cautivos. Y él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Recordemos que Lucas organizó todos estos eventos, no de una manera cronológica, sino de una manera teológica, para que estos eventos tuvieran sentido, sobre todo en la mente de aquellos gentiles como él, que habrían de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y en esta organización él omite en realidad el principio del ministerio de Jesucristo que fue en Capernaum, pero sí dice que estas personas en Nazaret, en su tierra donde él creció y se desarrolló, escucharon que en Capernaum el Señor había hecho muchas cosas y le dicen, hey, ven y lo mismo que hemos oído que has hecho allá, haz acá. Verso 24, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esto es interesante. Era en una época de apostasía, la época donde Elías el profeta, Eliseo el profeta, hablaron de parte de Dios al pueblo. Y el corazón de Dios no solamente estaba en su pueblo, sino el corazón de Dios ha estado en todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que le hizo a Abraham, que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahí anuncia que el Señor tiene su corazón en los marginados, en los gentiles, en las personas que no eran judías. Y para sus interlocutores judíos en la sinagoga, esto era muy fuerte, esto era muy difícil, porque para los judíos, los gentiles, éramos considerados poco menos que perros, inmundos, no dignos. Lamentablemente, estos judíos, como todas las religiones, tenían mucho por lo cual enorgullecerse, pero no delante de Dios. Y entonces Jesús dice, el corazón de mi Padre está con los marginados, está con los ciegos, está con los quebrantados, con los gentiles, con las personas que en aquella época nadie veía o que todos rechazaban. Y sería importante hacer un alto y pensar, tú discípulo de Jesucristo, yo discípulo de Jesucristo, nosotros, la familia de Dios, ¿quiénes son los marginados? ¿Quiénes son las personas a las que no solamente la sociedad no ve, a quienes la iglesia no ve, por quienes no oramos, a quienes no ayudamos? Este va a ser un tema recurrente a través de todo el Evangelio de Lucas. Es importante traerlo desde ahora a colación y reflexionar en el entorno y fuera del entorno en el que te desenvuelves. ¿Quiénes son las personas que no ves? ¿Quiénes son las personas marginadas? Jesús dice acá en esta enseñanza, ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo, lo que hiciste allá, haz acá. Pero quiero decirles que el corazón de mi Padre, en el contexto de los judíos, está allá, con los gentiles, con los marginados. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas no nos dice si fue a través de un acto sobrenatural mediante el cual Jesucristo se libera cuando están a punto de despeñarle. La costumbre judía, cuando iban a ejecutar a alguien por blasfemo, antes de apedrearle, era despeñarle, y después de despeñarle, terminar ejecutándole a través de la lapidación o
o la ejecución por medio de piedras. Verso 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Cuál era el énfasis en el ministerio de Jesucristo? Enseñanza. Por eso nosotros nuevamente el énfasis en Semilla, el énfasis en tu casa, en mi casa, el énfasis en todos nuestros ámbitos donde los discípulos de Jesucristo se reúnen. Hechos 2:42, y perseveraban unánimes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Es el énfasis de Jesucristo y su iglesia, porque es la que trae transformación. Y solamente a través de una persona transformada es que Dios va a poder hacer que veamos a los marginados. Y nosotros cumplir como el cuerpo de Cristo con esta profecía, anunciar el evangelio, dar buenas nuevas a los marginados, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, solo personas transformadas. Y no hay transformación sin el poder de la palabra, que es capaz de convertir el alma, alumbrar los ojos, alegrar el corazón. Seguimos. Verso 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Así que esta carta magna, esta acta constitutiva, la palabra de Dios, no solamente son palabras de gracia, sino son palabras de autoridad. Y la palabra autoridad viene pues de la raíz autor. ¿Y quién es el autor de la palabra de Dios? Bueno, los santos hombres de Dios fueron todos inspirados por el Espíritu Santo. Jesucristo dice: mi palabra es vida y es espíritu. Cielos y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Dios es el autor de esta palabra. Es más que tinta y papel, es vida y es espíritu. Y también participa de las mismas cualidades de las cuales Jesucristo participa: eternidad. Jesús dice: cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es espíritu. Jesús dice que su palabra es espíritu. Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y Jesús en Juan 17 le dice al Padre: santifica a mis discípulos en tu palabra es verdad. Jesucristo es la luz del mundo y la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es la palabra de Dios, mis hermanos. Tenemos un gran tesoro. Yo quiero animarles a todos los semillosos aquí en Anaheim: por favor, tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritual. Movamos al pastor o a cualquier otra persona que tengamos en la mente y en el corazón como el responsable de alimentarme, como aquella persona de la que dependo para mi crecimiento espiritual. Y vayamos directamente a la palabra de Dios que te fue dada, que me fue dada, que haríamos bien, con sencillez de corazón y humildad, recibirla como tal, como la palabra de Dios. Cada mañana te animo a que sigas con tu cita diaria con Dios en Conexión 360 aquí en Anaheim. Todos los domingos nos estamos reuniendo un grupo en este salón de usos múltiples. Para eso, para aprender a cómo tener una cita con Dios inteligente, intencional. Aprender a leer mi Biblia, a marcar mi Biblia y después a responder en oración y tener un registro de lo que Dios me dice y de lo que yo le digo a Dios. Participar pues en nuestra salvación, como dice Filipenses 2:12, con temor y temblor. Y el verso 13, Dios pone en nuestro corazón el querer como el hacer, por su buena voluntad. Verso 16 de Filipenses 2, asidos a la palabra de gracia, a la palabra de autoridad, a la palabra de poder, a la palabra de vida, que es la Biblia que nos ha sido dada. Creámosla, amémosla, meditémosla, vivámosla, anunciémosla. Para eso Dios nos ha creado, para eso Dios nos ha salvado. Seguimos adelante. Verso 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate
y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Primero estaban admirados, ahora estaban maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo acerca de esta carta magna, de esta acta constitutiva, de este regalo maravilloso, la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos y salen. Hoy en día, y ya por muchos años, ha estado de moda esta cuestión de hacer mucho énfasis en el mundo de la oscuridad, en estas fuerzas espirituales o seres espirituales de maldad en las regiones celestes, y me refiero a los demonios. Y nos hemos desviado en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña, ya que de repente, imagínate que entras a un cuarto oscuro. ¿Cómo combates la oscuridad? ¿Reprendiéndola acaso? ¿O encendiendo la luz en el cuarto? Y eso es lo que Jesús hace. Enciende la luz de la palabra. Y nosotros, dice Santiago, cuando nos sometemos a Dios y así resistimos al diablo, dice que el diablo huye de nosotros. Estas palabras de gracia son de autoridad y también de poder. Esta palabra necesita ser leída en nuestras casas para que estas huestes espirituales de maldad cedan. No ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sometámonos a la palabra de Dios, anunciemos la palabra de Dios, que ésta alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, dice Pablo, salga a nuestros corazones. Verso 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, con esta misión que leímos al principio de Isaías 61. Verso 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuese de ellos. Verso 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Enseñaba a Jesús, enseñaba como solía, predicaba generalmente, enseñaba al pueblo y predicaba a la gente que estaba lejos de Dios. Este siempre fue el énfasis de nuestro Señor. El verso 43 está cerca de mi corazón, porque dice: es necesario que en otras ciudades anunciemos también el evangelio del reino de Dios. Me llama mucho la atención a mí este verso, porque yo no nací en California. El Espíritu Santo nos ha arrojado a mi familia, a mí, a nosotros como familia en Cristo, a California. Nos tiene aquí con un propósito: conocer y dar a conocer el evangelio del reino de Dios. Y estoy muy agradecido con Dios, muy satisfecho y muy orgulloso de Semilla, Compañerismo Cristiano Anaheim, porque estamos anunciando juntos el evangelio en Desert Hot Springs, en Tijuana. Hoy me encuentro en la ciudad de Tijuana justamente anunciando el mismo texto, y no podría ser posible esto sin sus oraciones, sin su apoyo, sin su cariño y sin su generosidad. Dios es muy, muy bueno. Nos ha dado una palabra de gracia, una palabra de autoridad y una palabra de poder que necesitamos conocer y dar a conocer. Quiero dejar al pastor Víctor que traiga este énfasis, esta enseñanza y esta aplicación final para nosotros. Bendiciones para todos.